Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jason Leandro Leiva Martínez. Soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. El nombre de mi tutor es Luis Zambrano. Y mi intención investigativa se titula de la siguiente manera: Didáctica del docente en educación secundaria para la resolución de problemas matemáticos desde escenarios rurales. Bien, respecto al planteamiento del problema de investigación, mi problema gira en torno a la didáctica del docente a la hora de enseñar a los estudiantes de las zonas rurales del territorio nacional, en este caso Colombia, a resolver problemas matemáticos. Cabe decir de que la enseñanza no solo es un proceso que va del profesor hacia el estudiante, sino que hay otros factores que intervienen en el proceso. Dentro de estos factores tenemos el impacto de factores externos, como lo es la violencia en el entorno del estudiante, también violencia intrafamiliar, herramientas tecnológicas, escasas herramientas tecnológicas en las instituciones educativas del país, en las rurales más que todo, desigualdad en el logro académico, es decir, esta parte me parece importante incluirla dentro del documento porque es el análisis que hace el Ministerio de Educación Nacional o el cuadro comparativo que hace respecto a los resultados o desempeños de los estudiantes con respecto a otros países de Latinoamérica y de Europa. Condiciones de infraestructura, pruebas internas, externas. Las pruebas internas pues son las que hacemos en la institución, las externas son las que hace el Ministerio de Educación a través del ICFES con la prueba Saber, en este caso 11, tercero y quinto. Esto me lleva a pensar de que en la actualidad, con la problemática que hay respecto al aprendizaje de las matemáticas, particular o de la enseñanza de las matemáticas en los entornos rurales, me lleva a pensar de que la educación rural necesita una transformación inmediata. ¿Para qué? Para que esto genere interés en los estudiantes por aprender matemáticas. Pero esto lleva una connotación también bastante importante, que es la capacitación que debemos tener los docentes, sobre todo en las zonas rurales, porque entre la zona urbana o entre los colegios urbanos y entre los colegios rurales hay una brecha realmente bastante grande entre los diferentes maestros que orientamos allá por las capacitaciones. Ahora también el Ministerio de Educación desde el 2002 dejó una ventana o una puerta de entrada para que profesionales de otras áreas de formación como lo son ingenierías y otras áreas de formación entraran a la educación, a la educación pública, y pues en caso particular ellos no cuentan con la experiencia pedagógica del caso para orientar una materia tan importante como lo es matemáticas. Entonces se necesita bastante capacitación en este sentido. Bien, con respecto al deber ser de la investigación, como lo dije anteriormente, la capacitación docente es fundamental, más teniendo en cuenta que hay profesionales no licenciados orientando matemáticas en las instituciones educativas del país. Esto ha llevado a que se le enseñe a los estudiantes de una manera no acertada, ¿no? En muchos casos haciendo uso de la memorización. Entonces se hace absolutamente necesario que los profesores no licenciados y licenciados se estructuren. Una buena estrategia para la enseñanza y la resolución de problemas, y bajo mi experiencia, son los métodos heurísticos. Son realmente bastante efectivos a la hora de enseñar a los muchachos a resolver problemas. Otro aspecto que debe, particularmente pienso yo que debe cambiar y debe en estos momentos mejorar en el país, es el apoyo del gobierno a las instituciones educativas públicas del país, tanto rurales como urbanas. El apoyo es mínimo, entonces debe mejorar. A partir de el problema de investigación surgen las siguientes preguntas. Entre ellas tenemos: ¿cómo se pueden generar constructos teóricos de la matemática para la resolución de problemas en el área de la matemática en educación básica secundaria
en la institución educativa Santa Rosalía. De la misma manera, ¿de qué manera se puede caracterizar las experiencias pedagógicas de los docentes del área de matemáticas para la enseñanza de la resolución de problemas en educación básica secundaria en el contexto rural? Otro, ¿cómo se puede analizar la didáctica del docente en el área de matemáticas para la enseñanza de la resolución de problemas desde el contexto rural? Y por último, ¿cuáles son los aportes teóricos de la didáctica para la resolución de problemas matemáticos en la perspectiva de los docentes de educación básica secundaria en la institución educativa Santa Rosalía desde el contexto rural? Ahora bien, el objetivo general dice de la siguiente manera: generar constructos teóricos de la didáctica de la matemática para la resolución de problemas del área de la matemática en educación básica secundaria en la institución educativa Santa Rosalía. Dentro de los objetivos específicos tenemos caracterizar las experiencias pedagógicas de los docentes del área de matemática en la enseñanza de la resolución de problemas de básica secundaria en contexto rural. Por otro lado, tenemos analizar la didáctica del docente del área de matemáticas para la enseñanza de la resolución de problemas en el contexto rural. Y por último, derivar aportes teóricos de la didáctica para la resolución de problemas matemáticos en la perspectiva de los docentes de educación básica secundaria en la institución educativa Santa Rosalía en el contexto rural. Respecto a la justificación e importancia de la investigación, pretendo generar conocimiento científico que contribuya a la enseñanza de la matemática, comprensión del ser del docente y del estudiante, analizar las prácticas de aula y didáctica del docente en las zonas rurales del departamento del Huila, promover valores y equidad en la comunidad educativa, identificar dificultades que permitan mejorar los procesos educativos en la zona rural del departamento del Huila. Respecto a los antecedentes, voy a mencionar nomás tres: uno en el ámbito internacional, nacional y regional por cuestiones de tiempo, pero en el documento hay tres de cada uno. Está Daime en el 2023 con su tesis doctoral en enseñanza de las matemáticas desde las competencias específicas en educación básica secundaria, una mirada desde la perspectiva explicativas de las representaciones sociales. En el ámbito nacional tenemos a Villarraga 2019 con su tesis doctoral Dominio efectivo en educación matemática, el caso de actitudes hacia la estadística en estudiantes colombianos. Y en el ámbito regional tenemos a Silva en el 2024 con su tesis doctoral La resolución de problemas en el área de matemáticas mediado por la comprensión del método de Polya. Nuestra investigación o mi investigación está inmersa en la línea de investigación formación docente. Ahora bien, respecto a las teorías que sustentan mi estudio de investigación, las subdividí en dos como teorías base y dos como teorías de apoyo. Por un lado tenemos el método de Polya con sus 4 estadios para la resolución de problemas matemáticos. De la misma manera tenemos la teoría de la enseñanza de la matemática de Godino, en donde el autor nos dice que no tan solo se debe limitar a la adquisición de conocimientos académicos o curriculares, sino que también se deben tener en cuenta otro tipo de factores externos, como son los factores sociales y los factores culturales. Dentro de las teorías de apoyo tenemos la teoría de la transposición didáctica de Chevallar, en donde nos dice que el conocimiento debe sufrir una transformación de conocimiento científico a conocimiento escolar para el mejor aprendizaje de los estudiantes. También tenemos la teoría de las situaciones didácticas de Brusov 1970. Ahora bien, nuestro trabajo de investigación o nuestra investigación se sustentan, las bases teóricas se sustentan en la Constitución Política de Colombia, particularmente la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994 y también el Decreto 1278 del 19 de junio del 2002.
Ahora bien, respecto a la metodología, tenemos que nuestro proyecto investigativo va a tener un paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo y un diseño fenomenológico. Bien, respecto al contexto donde se desarrolla la investigación, es la institución educativa Santa Rosalía, zona rural del municipio de Palermo. Los informantes son los docentes de matemáticas de la institución. Como ítem de selección, tuve en cuenta que tuvieran más de 5 años de experiencia orientando matemáticas en las zonas rurales del país. Dentro de las técnicas e instrumentos tenemos como técnica de recolección de la información será la entrevista semi-estructurada y el guión de entrevista como el instrumento. Respecto a los procedimientos, técnicas y análisis de datos, vamos a tener en cuenta las 4 fases de Martínez, las cuales son categorización, estructuración, contrastación y teorización. Para el manejo de la información utilizaremos el software Atlas-T y respecto a la rigurosidad de la investigación utilizaremos los postulados de Guba y Lincoln, los cuales son credibilidad, confirmabilidad y transferibilidad. Muchas gracias.